Acto 2. Parte 1. Weaver había aguardado la luz del día para sentirse en la cúspide y muy cerca del triunfo, tras finalizar una invocación exitosa. Después de haber pasado la noche anterior en una feroz batalla contra los inquietos pollos, había estudiado en su cama esa noche, complacido con el grato sentimiento de su logro. Y, ¿cómo pudo pasar esto? Con un viento seco que soplaba con fuerza sobre el parque público de Shinto, Weaver se sentó en una banca, encogiendo su cuerpo ante la soledad y el frío. Aún no lograba comprender lo sucedido. ¿Cómo es que mi plan se frustró? La invocación fue un éxito, eso era un hecho innegable. Durante la exitosa invocación, el estatus del Servant convocado era todavía desconocido para Weaver. Era de la clase Rider, y aunque no pertenecía a los tres grandes caballeros, sus habilidades básicas superaban el promedio. Sin duda, era un Servant poderoso. En el instante en que vio la silueta de un gran esqueleto emergiendo del círculo de invocación detrás del humo blanco, Weaver se encontraba tan exaltado que por poco pierde el control. Pensándolo bien, la situación se había vuelto difícil en ese punto. Según el conocimiento de Weaver, un familiar era la mascota de quien lo invocaba, una existencia que apenas podía subsistir en el presente gracias al prana suministrado por un magus. Un muñeco de madera que podía usarse para practicar, eso era en esencia un familiar, por lo que él había imaginado que un servant podría ser básicamente lo mismo, más o menos. Pero la criatura que surgió del círculo de invocación, desde el primer momento, el alma de Weaver fue subyugada por sus ojos afilados que brillaban como espadas. En el instante en que hicieron contacto visual, de forma instintiva, tuvo la sensación de que el Servant era poderoso y se sintió abrumado como un animal pequeño. La imponente presencia del gigante obstaculizaba su visión. Debido al aroma de su cuerpo, Weaver comprendió que se trataba de la fragancia de un cuerpo con gran musculatura y de vastas dimensiones. Olvidando la sutileza de verlo como un fantasma o un familiar, en realidad era un tipo gigantesco. Weaver sabía que ese espíritu heroico atraído por el Grial no era solo un espíritu libre. Obtenían un cuerpo físico para existir en este mundo y en este tiempo. Sin embargo, la masiva aglomeración de músculos del ente que estaba frente a él no era una imagen virtual ni un fantasma. La sensación de peligro que le causaba superaba con creces lo que Weaver había imaginado. A pesar de todo, Weaver detestó a aquel hombre enorme. No era solo porque Weaver fuera un poco más bajo que el promedio. Ciertamente, su cuerpo tendía a ser frágil porque en su infancia no había hecho más que estudiar y había tenido poco tiempo para fortalecerse. Pero nunca consideró eso una debilidad, sino que Weaver se sentía orgulloso de haber cultivado su intelecto. No obstante, la verdad era que su intelecto, por obvio que fuera, no superaba a los músculos de aquel hombre corpulento. Sin importar qué, éste no tardaría en destrozar un alma o una roca con sus puños. No había tiempo para iniciar una discusión, ni tampoco tenía sentido usar magia. Debía ser breve. Así era, una vez que se aproximara a los puños de ese coloso musculoso. Así que te pregunto, tú debes ser mi máster, ¿no es así? ¿Eh? Esa fue la segunda pregunta del hombre grande, que usó una voz tan fuerte que podría sacudir la tierra. Sus sentidos se habían rendido ante la primera pregunta, pronunciada con una voz igualmente difícil de ignorar. Ah, sí, yo soy tu máster. Me llamo Weaver Velvet. Ese es mi nombre. Soy tu máster. Aunque en verdad inútil en varios aspectos, Weaver se aferró con todas sus fuerzas a un farol para permanecer de pie ante la masa de músculos que tenía enfrente. Incluso se sintió dominado por la imperturbable psique del gigante. Entonces el contrato está completo, así que, muchacho, ¿puedes guiarme a algunos archivos inmediatamente? ¿Eh? Weaver se encontraba completamente perplejo por segunda ocasión.
Algunos libros, me refiero a libros, repitió el gigantesco Servant con un tono de resignación, acercándose a Weaver y extendiendo uno de sus brazos que parecía la raíz de un pino. Voy a ser asesinado, pensó Weaver de inmediato, mientras sentía una extraña ligereza. El gigante lo tomó por la cabeza y lo levantó con sorprendente delicadeza. Weaver no se dio cuenta de que había sido alzado hasta que sintió el suelo lejos. Fue entonces cuando comprendió por qué la figura de su interlocutor se agigantaba ante sus ojos. Si eres uno de esos Magi, deberías ser capaz de proporcionarme algunos archivos. Ahora llévame, necesitamos prepararnos para la guerra. ¿Guerra? Al oírlo, Weaver recordó de pronto. Simplemente se había olvidado de la guerra por el Santo Grial. Dado que residía como huésped en una casa particular, Weaver no poseía ningún tipo de archivos y llevó a regañadientes al Rider a la biblioteca. La biblioteca central de la ciudad de Fuyuki, situada en el parque público del área de Shinto, todavía estaba en construcción. Francamente, se sentía incómodo al caminar por la ciudad en plena noche. Con el extraño caso reciente de asesinato, la policía frecuentemente anunciaba el estado de emergencia. Weaver sentía que los enormes músculos que tenía delante podrían causar algo más que un simple interrogatorio policial. Afortunadamente, tan pronto como salieron del parque, el gigante se volvió invisible. Esta debía ser una habilidad intrínseca de los Servants, la capacidad de usar su forma espiritual. Weaver se sintió aliviado, ya que de esa forma no se vería sospechoso, a diferencia de ir caminando junto a un hombre corpulento y acorazado, pero aún percibía la imponente presencia que lo seguía. Por suerte, no se encontraron con nadie mientras cruzaban el gran puente de Fuyuki para dirigirse al área de Shinto. Al llegar al parque público, Weaver señaló un edificio de arquitectura moderna. Debe haber numerosos libros ahí. Entonces la opresión que Weaver sentía se disipó gradualmente. Aparentemente, Rider entró al edificio en su forma espiritual. De esta forma, habían pasado ya 30 minutos desde que el gigante lo dejó atrás. Liberado de una amenaza cuya magnitud apenas empezaba a comprender, finalmente pudo tranquilizarse y ordenar sus pensamientos. ¿Cómo pudo pasar esto? Weaver se llevó las manos a la cabeza al recordar su propia deplorable conducta en los instantes previos. Aunque sea poderoso, el Servant es su subordinado contractual. Como el máster que era, Weaver era quien debía asumir el liderazgo. El Servant que había invocado Weaver era definitivamente fuerte, lo cual era lógico dada la historia de la reliquia que había sustraído a Keineth. Se trataba del espíritu heroico Alejandro, también conocido como Iskander o Alexandros. La razón por la que era conocido por diferentes nombres se debía a las diversas lenguas y pronunciaciones de los pueblos que conquistó, ya que era el rey de los conquistadores. Ascendió al trono de Macedonia con solo 20 años de edad, lideró a la antigua Grecia para invadir Persia, luego Egipto y llegó hasta el oeste de la India durante las campañas del este, convirtiéndose en un gran héroe en tan solo 10 años. Él era literalmente el gran rey que construyó la civilización helénica y dio origen a la era helenística. Aunque era un grande entre los grandes, una vez que fue invocado como Servant, tenía que seguir las órdenes de su máster. La razón principal es que su existencia en este mundo y tiempo depende de Weaver. Si él cesa de suministrarle prana, seguramente desaparecerá. Hay una razón por la cual los Servants responden al llamado de un máster, y esta radica en su participación en la guerra por el Santo Grial junto a su máster. Pues, al igual que sus másters, anhelan obtener el Santo Grial, ese artefacto que concede deseos. Y por ese motivo deben luchar hasta que solo uno permanezca con vida, garantizándoles, junto a su máster, la gracia del Grial. En otras palabras, era natural la cooperación entre Masters y Servants. Además, los Masters también poseen los sellos de comando, su carta de triunfo. Estos sellos, que garantizaban 3 órdenes absolutas, eran la base de la relación entre Servant y Master. El Servant no podía desobedecer una orden dictada por un sello de comando. Ni siquiera una orden irracional, como la autodestrucción, podía ser desobedecida si provenía de uno de los 3 sellos.
Esta cláusula era el pilar del sistema de contratos establecido por una de las 3 familias fundadoras, los Makiri. Por otra parte, si el máster usaba sus 3 sellos de comando, se exponía a la posible rebelión de su servant, pero era un riesgo que se podía evitar siempre y cuando el máster actuara con cuidado. Sí, mientras los sellos de comando estuvieran en su mano, reprimiendo su irritación y alojándola en su estómago, Weaver, en un arrebato de euforia, observó su mano derecha riéndose. Él podía ser un coloso musculoso, pero no tenía ninguna razón para oponerse al Magus Weaver Velvet. Tan pronto como el servant regresara, le recordaría esa regla inquebrantable, pensó. De pronto, mientras Weaver se encontraba reflexionando, se escuchó un sonido parecido a un rugido. ¿Eh? Saltando por la sorpresa, volteó hacia las ventanas de la biblioteca y observó que las luces estaban siendo apagadas. El único que caminaba tranquilamente en ese lugar, materializado bajo la luz de la luna, no era otro que el servant de Weaver, Ryder. Por primera vez, fue capaz de verlo claramente a causa de dicha luz. Su estatura fácilmente excedía los 2 metros. Sus brazos y muslos, desprotegidos por su armadura de bronce, estaban al descubierto, y por el tamaño de sus músculos, sugerían la capacidad de abatir un oso a manos desnudas. Su rostro, de facciones severas, se completaba con unos ojos de brillo deslumbrante, cabello rojizo y una barba prominente. Una capa, del mismo tono que su cabello, adornada con opulencia, se desplegaba como un telón teatral. El hombre corpulento parado frente a la moderna biblioteca creaba una imagen irrisoria, pero Weaver lo ignoró para centrarse en las estridentes alarmas que sonaban y prepararse para huir del lugar. ¡Idiota! ¡Estúpido, estúpido, estúpido! ¿En qué estabas pensando al patear las ventanas de esa manera? ¿Por qué no entraste en la forma espiritual? Ryder, con una extraña y complacida sonrisa, le entregó 2 libros a un desafiante Weaver. ¿No podría cargar estos libros en mi forma espiritual, o sí? Uno de los libros era considerablemente grueso y de tapa dura, mientras que el otro era delgado. Aparentemente, Ryder los había tomado de la biblioteca, pero su máster no toleraría un escándalo público por algo tan insignificante. «¡No seas lento! ¡Corre! ¡Tenemos que correr!» «¡Qué desagradable que te pongas así! Pareces un ladrón o algo similar». «¿Ladrón?», inquirió Ryder, asombrado por el tono airado del grito de Weaver. «¿A qué te refieres?» «Estás completamente equivocado. Aquellos que corren bajo el amparo de la noche son merodeadores nocturnos. Para un rey conquistador, retirarse victoriosamente es la consecuencia lógica de un saqueo». No se podía discutir con él, pensó Weaver, frotándose la cabeza con exasperación. De cualquier manera, Ryder aparentemente quería caminar en plena noche con esos 2 libros, luciendo como una figura extraña y llamativa, y sin la menor intención de regresar a su forma espiritual. Con lo último que le quedaba de paciencia, Weaver instó a Ryder, quien traía los 2 libros en sus manos. «Ya lo has hecho, ¿no? Ahora desaparece. ¡Desaparece ahora! ¡Desaparece inmediatamente!» «Oh, entonces te dejo esto a ti. No tienes que repetirlo tantas veces». Satisfecho, Ryder negó con la cabeza y se volvió invisible una vez más. Pero Weaver aún no se sentía aliviado. La alarma de la biblioteca había llamado la atención de una empresa de seguridad. «No sabes cuánto tiempo les tomará a los guardias llegar». «Oh, ¿y qué importa? ¿A quién le interesa?» «Ah, maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto?» Weaver no se dio cuenta de cuántas veces se había lamentado de la misma manera en el transcurso de la noche. Solo se concentró en correr a toda velocidad. Cuando llegaron al otro extremo del gran puente de Fuyuki, sintió que ya habían corrido lo suficiente para estar a salvo. ¡Ja, ja! A pesar de su baja resistencia física, Weaver sintió que el corazón le latía desbocadamente por haber corrido esa gran distancia. Sin fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló junto al camino y observó una vez más los libros que Ryder había tomado de la biblioteca. ¿Una antología de la poesía de Homero? ¿Y un mapamundi? ¿Pero por qué?
El lujoso libro de pasta dura era del famoso poeta de la antigua Grecia. El otro libro, más delgado, estaba impreso a color y parecía que cualquier estudiante podría poseerlo. Desde atrás de un intrigado Weaver, un decidido brazo se extendió y tomó el atlas con sus dedos. Una vez más, Ryder, con su gran físico, se sentó con las piernas cruzadas en medio del camino y con un estruendo comenzó a hojear el atlas que le había quitado a Weaver. «Oye, Ryder, cuando mencionaste lo de los preparativos para la guerra, ¿no puedes empezar una guerra sin un mapa? ¿Acaso no es obvio?» Evidentemente complacido, el rostro de Ryder se iluminó con una sonrisa y observó el contenido del atlas. Aparentemente, se ha descubierto el fin del mundo e incluso lo han representado en una esfera. Ya veo, esto es lo que se obtiene al representar el planeta Tierra esférico sobre papel. Hasta donde Weaver sabía, cuando un espíritu heroico era invocado como Servant por el Grial, recibía una información mínima para evitar que sus conocimientos choquen con la era actual. Eso significaba que este personaje antiguo comprendía que la Tierra era redonda, pero Weaver no lograba entender por qué Ryder había actuado como un ladrón para conseguir un mapa. Así que, muchacho, ¿dónde están Macedonia y Persia? Weaver se sintió desanimado por la habitual arrogancia de Ryder al llamarlo muchacho en lugar de su nombre. Aún así, señaló con un dedo una parte del atlas. En ese instante, ¿qué? Weaver se quedó de nuevo estupefacto por el emocionado estallido de risa de Ryder. Eso es insignificante. Una porción tan minúscula en una tierra tan vasta. Bien. La risa y la voz de Ryder eran tan imponentes como su físico. Weaver tuvo la impresión de que únicamente un terremoto o un tornado podrían rivalizar con un hombre de tal magnitud. «Excelente, estoy entusiasmado. Y dime, muchacho, ¿en qué punto del mapa estamos ahora?» Con nerviosismo, Weaver señaló Japón en el lejano este. Ryder emitió una risa grave de admiración y exclamó: «Al otro lado del globo terráqueo. Eso resulta muy satisfactorio, pues nuestro objetivo se define con mayor claridad». ¿Objetivo? Primero nos dirigiremos a la mitad del globo, directamente hacia el oeste, conquistando cada país a nuestro paso. A mi regreso triunfal a Macedonia, haré que mi pueblo celebre mi resurgimiento. ¿Qué te parece? Aturdido por un instante, Weaver se quejó aún sintiéndose abrumado por la ira. «¿Por qué demonios viniste aquí? Por la guerra del Santo Grial, por el Grial». Ryder suspiró fastidiado por la actitud desafiante de Weaver. «Pero eso es solo el principio. ¿Cuál es el inconveniente?», preguntó Ryder como si la idea se le acabara de ocurrir. «Bien, el Grial. Primero deberíamos hablar de eso, muchacho. ¿Qué harías con el Grial?». Incapaz de comprender el tono grave de Ryder, Weaver experimentó un escalofrío indescriptible. «¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué lo preguntas?». «Necesito asegurarme. Si tú también aspiras a conquistar el mundo, eso nos convertiría en adversarios, ¿verdad? No hacen falta dos gobernantes supremos». Era completamente lógico que el Servant se expresara así, observando atentamente por encima de su hombro, casi de espaldas a su máster y a sus sellos de comando. Weaver se estremeció violentamente al percibir la huella de crueldad en la audaz voz del imponente hombre. El miedo abrumador le hizo olvidar el fundamento de su superioridad como máster. «Eso es absurdo. El mundo, yo no». Hasta entonces sofocado, Weaver recordó de pronto la necesidad de mantener su dignidad. «¿Conquistar el mundo? ¡Plah! No me interesa un objetivo tan vulgar». «¿Oh?». El semblante de Ryder cambió por completo y miró a Weaver con gran interés. ¿Quieras decir que existe una aspiración más grande que la de poseer el mundo para un hombre joven? Eso es interesante, cuéntamelo». Weaver esbozó un gesto de burla y reuniendo todo su valor comenzó a hablar con arrogancia. «Yo lo que anhelo es ser juzgado con equidad, cambiar la percepción de mis colegas en la torre del reloj, quienes jamás han reconocido mi talento». Antes de que pudiera terminar de hablar, un golpe sin igual impactó a Weaver, bruscamente a la vez que escuchaba el rugido en la voz de Ryder. «Eso es insignificante».
El impacto de su expresión fue tan contundente como el golpe físico. Weaver no percibió la diferencia. De hecho, Ryder propinó un golpe con la intención de matar un mosquito, pero resultó excesivamente potente para un magus bajo y frágil, quien giró como un trompo antes de caer al suelo. ¡Enano! Eso es muy poco. Es ridículo. ¿Es esa toda la ambición por la que arriesgarías tu vida en una batalla? ¿Y se supone que eres mi máster? Es lamentable. Como si no pudiera aceptarlo, Ryder proclamó esto al magus con una expresión de perplejidad, lejos de la ira, pero casi lamentándose. Weaver nunca se había enfrentado a tal sinceridad y brutalidad. Al ser confrontado por la verdad, el orgullo de Weaver se sintió herido, causándole un dolor mayor que el de su mejilla. Los labios de Weaver temblaron de odio, que se reflejaba en el color de su rostro, pero Ryder no le prestó ninguna atención. Si tanto anhelas el respeto ajeno, bien, te diré, muchacho. Usa el poder del grial para crecer 30 centímetros. Cuando tengas una perspectiva más elevada de las cosas, sí, la mayoría de la gente te mirará hacia arriba. ¿Tú? Aquella fue la humillación más grande que sufrió. Más que odio, Weaver sintió un mareo comparable a la anemia. Todo su cuerpo temblaba. Imperdonable. Eso fue, en verdad, imperdonable. Ese gigantesco hombre, un servant, apenas un asistente, había ultrajado el orgullo de Weaver y se lo había arrebatado. Ni siquiera un dios podría perdonar tal afrenta a la dignidad de Weaver. El puño derecho de Weaver estaba tan apretado que sus uñas podían rasgar la palma de su mano. El poder fluyó hacia los 3 sellos de comando en su espalda. Con esos sellos encantados, ¿podría ese hombre ser mi servant? ¿Quizá podrían lograr que Ryder? ¿Qué exactamente? Por supuesto, no había olvidado por qué abandonó la torre del reloj, ni por qué había llegado a este lugar en el este del país. Su propósito era obtener el grial, por lo cual había invocado al servant. Sin embargo, una crisis de tal magnitud con ese espíritu heroico podría repetirse. Tras la tercera vez, los sellos de comando desaparecerían, lo que significaría una derrota definitiva para él como máster. Esta situación o las hipotéticas que pudieran seguir no serían favorables, ¿verdad? Y eso que no había transcurrido ni una hora desde la invocación. Afligido, Weaver bajó la vista y respiró profundamente varias veces. Luego, mediante un razonamiento lógico y calculado, disipó el odio de su corazón. La impaciencia no conducía a ninguna parte. Ciertamente, la actitud de Ryder era difícil de perdonar, pero el servant aún no se había opuesto a su máster, ni tampoco había rechazado ninguna orden. Weaver solo podía blandir su látigo 3 veces contra esta criatura. ¿No sería imprudente usarlo cuando apenas había ladrado? Habiendo recuperado la compostura, Weaver finalmente levantó la vista. Ryder seguía sentado en el suelo, despreciando a su máster, o quizá ya habiendo olvidado su existencia. Leía el atlas. Weaver le habló a su asombrosamente gigantesca espalda. Si tan solo pudieras obtener el grial, entonces no me quejaría. No me importa lo que hagas después. Puedes ir a donde quieras, a Macedonia o al Polo Sur. Ryder exhaló con desánimo. Era difícil discernir el ritmo habitual de su respiración. De cualquier modo, estás seguro de tus prioridades, ¿verdad? ¿Vas a participar seriamente en la contienda por el grial? Sí, ya lo he comprendido. Ryder apartó la vista del atlas y miró a Weaver por encima de su hombro con un gruñido deprimido. Lo primero es derrotar a los otros 6 espíritus heroicos, ¿verdad? Eso suena muy arduo, pero ciertamente, sin el grial no puedo empezar nada. Ten la seguridad de que obtendré ese tesoro. Su discurso fue tranquilo y sereno, pero Weaver no estaba del todo convencido. Por supuesto, ese espíritu heroico no era una decepción, era lo máximo que Weaver podía conseguir al convertirse en máster. El servant que había conseguido poseía habilidades sobrenaturales. Pero en un conflicto, los servants no solo compiten con sus habilidades. La guerra por el Santo Grial no era precisamente el escenario adecuado para el despliegue de fuerza bruta. Pareces bastante confiado, pero ¿cuáles son tus posibilidades de obtener la victoria?
Con esa audaz provocación, Weaver, con el ceño fruncido, mostró toda su ira a Ryder. «Soy un máster, por supuesto que puedo permitirme una actitud prepotente», pensó. «¿Así que dices que quieres ver mi poder?». Al percibir su mirada, Ryder respondió con un tono tranquilo, lo que puso nervioso a Weaver. «Sí, así es, ¿no es obvio? Necesito una prueba de que puedo confiar en ti». El gigantesco Servant, riendo, extrajo su espada de la funda que colgaba de su cintura. Era una espada valiosa, magníficamente elaborada, pero no parecía contener el prana de un fantasma noble. Cuando Ryder empuñó la espada, la atmósfera peligrosa hizo que Weaver se intranquilizara lentamente. ¿No estará pensando en asesinarme por mi imprudente lengua? Sin percatarse de que su máster temblaba violentamente, Ryder elevó su espada por encima de su cabeza. «Con este único golpe, yo, Alejandro, rey de los conquistadores, reclamo la supremacía». Tras gritar con tal fuerza hacia el cielo, blandió violentamente su espada contra el espacio vacío. Justo en ese instante, el sonido de un trueno y un temblor sacudieron el lecho del río, acompañados de un magnífico brillo. Sus intestinos se retorcieron, Weaver perdió el equilibrio y cayó al suelo por segunda vez. Si la espada de Ryder no parecía tocar nada, ¿qué había cortado? Weaver lo presenció. El espacio vacío se abrió, como una grieta, y emergió algo de poder absurdamente inmenso. Y entonces Weaver recordó la verdadera naturaleza de un Servant. La leyenda de un héroe no solo se basa en el hombre mismo, sino también en las anécdotas que se narran sobre él, sus hazañas y sus armas. Todo ello era el símbolo de su existencia. Estos símbolos eran los últimos misterios que los Servants, encarnados en un espíritu heroico, portaban como una carta de triunfo. Eran las armas mortales comúnmente denominadas fantasmas nobles. Por lo tanto, no cabía error. Lo que apareció en el espacio vacío golpeado por Ryder debía ser, sin lugar a dudas, su fantasma noble, oculto en su existencia. La densidad del poder mágico era monstruosamente excepcional. Weaver podía comprenderlo. Aquello era un milagro que había trascendido la humanidad, que había trascendido la magia. Así es como golpeo con mi espada y obtengo esto, la ofrenda para Zeus de parte del rey Gordias. Debe ser por esta reputación que me clasificaron como Ryder. Con una sonrisa brillante y orgullosa ante su arma, Ryder no parecía fanfarronear. Esa debía ser la prueba de que la había utilizado con regularidad y depositaba una inmensa fe en ella. Así que eso fue solo el principio. El fantasma noble en el que verdaderamente confío se encuentra en otro lugar. Bueno, cuando surja la oportunidad te lo mostraré. Si me topo con un oponente formidable que valga la pena, así será. Temeroso, Weaver vio a Ryder de una manera diferente. Precisamente porque él era un magus, comprendía el poder destructivo del fantasma noble que tenía ante sí. Comparado con las armas modernas, era el equivalente a un bombardero estratégico. Podría transformar por completo el área de Shinto en cenizas si se le permitía actuar libremente por una hora. No quedaba ninguna duda, Weaver era el Servant más fuerte que Weaver hubiera deseado. Su poder excedía la imaginación de Weaver. Si existía un enemigo que este hombre no pudiera derrotar, entonces se trataría de una existencia imparable, ni siquiera por orden divina. «Oye, muchacho, ¿por qué tienes el rostro tan pálido? Ni siquiera he empezado». Con cierta malicia, Ryder habló a su máster. «Si quieres el grial con rapidez, deberíamos localizar 1 o 2 espíritus heroicos de inmediato. Yo los aniquilaré. Mientras tanto, puedo consultar el Atlas para matar el aburrimiento. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad?». Con el alma fuera de su cuerpo, Weaver asintió.